Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa De Cara al Catecismo. Esta noche con un tema bastante interesante, un tema bastante candente. Ha querido aparecer en los diferentes diarios una situación muy interesante, y es que se ha dado a entender que Su Santidad el Papa Francisco estaría de acuerdo con permitir o flexibilizar de alguna manera la comunión para los divorciados vueltos a casar. Por ese motivo hemos titulado nuestro programa esta noche Comunión para los divorciados, y para tratar este tema hemos invitado a Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, obispo emérito de la diócesis de Engativá, que muy cariñosamente, como siempre, nos acompaña para tratar este tema que es bien apasionante, pero que hay que hacer mucha claridad. Monseñor, muy buenas noches, bienvenido. Osquitar, tenga muy buenas noches y queridos amigos de Teleamiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de llegar hasta su casa a estas horas de la noche para hablar sobre temas importantes, porque la fe es interesante y es un tema que nos apasiona. Así es, Monseñor. El Papa Francisco hace muy poco dijo en su catequesis que hace semanalmente sobre la familia, específicamente dijo lo siguiente: los divorciados no están excomulgados, no están jurídicamente fuera de la Iglesia, por lo tanto forman parte de ella. Esto que ha dicho el Papa dentro del contexto de la catequesis que hace sobre la familia ha generado muchas suspicacias en muchas personas, y de hecho algunos periódicos, Monseñor, alrededor del mundo entero han dicho que si el Papa ha dicho esto es porque le está abriendo la puerta a los divorciados para que lleguen al sacramento de la comunión, diciendo que básicamente lo que el Papa dice es, bueno, si hacen parte de la Iglesia y no están excomulgados, tienen derecho a todos los sacramentos. La pregunta, Monseñor, es, ¿esto es tan real o realmente se debe a una mala interpretación de los medios que han opinado al respecto? Oscar, yo creo que vamos por lo segundo, una interpretación demasiado laxa de lo que el Papa Francisco nos quiso decir. Antes de comentar algo sobre esto, queridos amigos de Teleamiga, las cuestiones de fe son delicadas. Uno no puede jugar con la palabra de Dios, uno no puede jugar con el dogma, uno no puede jugar con la presencia de la infalibilidad del Papa. Hay que tener cuidado en eso. Lo mismo, esto no es únicamente para nosotros los católicos. Debemos ser muy cuidadosos cuando tocamos la patria. La patria es sagrada y hay que tenerle cuidado. No podemos nosotros a la gachapanda irnos por el camino del medio y vender el país o regalar el país o prostituir la historia del país. Cuidado, eso no es así. Lo mismo que la familia. La familia es algo sagrado. Así lo aprendimos nosotros los mayores. Papá y mamá lo saben. Lo heredamos de los abuelos. Cuidado. No, hay que tener cuidado con lo que digamos y con lo que propaguemos. En relación con lo que comenta el Papa, no es nada extraordinario, nada nuevo. El Papa no ha dicho que los que se divorciaron y se han vuelto a casar tienen derecho a recibir la Sagrada Comunión. No lo ha dicho. Eso no lo ha dicho el Papa. El Papa está tocando unas cuestiones de orden pastoral y nos invita de manera muy especial a nosotros los sacerdotes que cambiemos nuestra actitud, que seamos más amables, más cariñosos, tengamos las puertas siempre abiertas dentro de aquel principio nuestro, no al pecado, sí al pecador. Es decir, nosotros estamos dispuestos. Es verdad que una persona que está fuera de la Iglesia, jurídicamente, eso es una cosa, y otra cosa es que esté fuera de la Iglesia por un comportamiento de pecado. Son dos cosas distintas. Cuando a uno lo excomulgan, que lo sacan del seno de la Iglesia, hay un decreto. Hay un decreto de la Santa Sede y jurídicamente tú estás por fuera, pero no todas las veces quedamos por fuera. Nosotros cada vez que cometemos desafortunadamente un pecado mortal, estamos fuera de la Iglesia, estamos fuera, pero no jurídicamente. Yo puedo volver cuando yo quiera a través de una buena confesión. Así es, Monseñor, y para ir un poco más en la línea que estamos hablando,
el numeral, el código 915 del derecho canónico nos dice lo siguiente: no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o de la declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Eso nos dice el código del derecho canónico. Ahora bien, los casados y que están divorciados en una situación de divorcio, vueltos a una unión, a un matrimonio, pues obviamente, monseñor, en ningún lado del código dice que están excomulgados. Pero su situación haría que se encuentren tipificados dentro de esta última partecita del derecho canónico que dice que es manifiesto pecado grave, monseñor. Por ello no podrían acceder a la comunión. Así es, así es. No podemos nosotros sacar del seno de la iglesia a una persona porque se separó de su mujer o se separó de su marido. Sí cometió una falta grave, porque él prometió y ella prometieron que serían fieles uno al otro durante toda la vida, por cualquier circunstancia que no me corresponde a mí analizarla, sino es conciencia y con Dios. Se separaron, no pudieron vivir. Les fue completamente difícil. Entonces se presenta una doble ocasión. O yo me separo de mi mujer y me voy con otra. O me separo de mi mujer y me quedo solo. Son dos circunstancias. Si yo me separo de mi mujer y me voy a vivir con otra, cuidado, no puede comulgar. Porque puede hacer adulterio. Así es. Y si yo me separo de mi mujer o me separo, mi hermana, de mi marido, de su marido, eso no quiere decir por ningún motivo que la persona se alejó de Dios o está fuera jurídicamente. No, puede vivir su vida y si es una persona de bien que cumple con su deber, puede comulgar. Si no está casado o casado con otra persona, ni está en proyecto de noviazgo, ni en cosas de esas, sino que conservó su vida solo, como está pasando muchas veces y sucedió con muchas personas de nuestras épocas, cuando por cualquier circunstancia no pudieron vivir. Es que el matrimonio es difícil, por eso no se puede improvisar. Esto de decir yo tengo novia y me voy con aquella, cuidado, no nos juguemos a ser papá y mamá, ni juguemos a ser esposos y esposas, no. Es difícil. El reino de los cielos es para los valientes, no para mediocres y pusilánimes. Por eso entonces, si una persona se separó y se ha vuelto a casar, no puede comulgar. Pero si se separó y queda única, sin cometer ningún compromiso de nada con nadie, puede comulgar. La Santa Sede ha dicho que hay que estudiar algunos casos especiales, monseñor. Y de pronto la gente está muy inquieta ahora con motivo del próximo sínodo de la familia en octubre. Se piensa que del sínodo podrán salir algunas posiciones un poco blandas por parte de la Iglesia frente a este tema, cosa que personalmente no creería, porque no creo que nuestros cardenales y nuestros obispos o nuestra iglesia en general vaya contra la ley divina, contra natura. Pero supongamos que se generan algunas normas más flexibles, monseñor, frente a este tema en concreto. Una situación más flexible sería decirle a los divorciados vueltos a casar, puede ir a misa y recibir la comunión espiritual, monseñor. Eso sí, claro que sí. Una persona que se ha separado de su marido o de su mujer no está por fuera de la iglesia. Puede ir a la Santa Misa, celebrar la Eucaristía, puede, en cuanto sea posible, enriquecer su vida espiritual a través de la meditación, de la lectura, de la Biblia. Claro que puede y debe hacerlo, pero eso no le da derecho a que reciba el cuerpo y la sangre de Cristo, por ningún motivo. Ahí sí, en este momento, como tú lo dices, y queridos amigos, hay muchas expectativas en el mundo entero. No solamente en Colombia, donde dicen el Papa puso en venta la iglesia. El Papa está jugando con la iglesia. El Papa va a hacer un cisma. No, señor. Francisco tiene la cabeza en su lugar y tiene la fuerza del Espíritu Santo que lo ayuda para no irse a equivocar en cuestiones tan delicadas como es la moral y como son los principios de fe. Por consiguiente, Oscar, sí, podemos esperar. Ahora, de hecho, hacia el año 70 hubo otro sínodo
sobre sobre la familia. Y en ese momento se empezó a mover realmente como el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, empezaron a estudiar las causas por las cuales se puede anular un matrimonio. Anular, no es divorciar. La iglesia no tiene divorcio, anula el matrimonio porque se presentó algún vicio que daña el consentimiento de los cónyuges. Eso es delicado y la iglesia sabe que es delicado. Por eso en este momento la iglesia está llamando a que una ayuda grande son los psicólogos, los antropólogos, muchos hombres y mujeres que saben de hombre y de mujer, que estudian al hombre y a la mujer. Lo están trabajando para ver hasta qué punto nos pueden ayudar, porque nosotros en las diócesis estamos trabajando. Yo tenía en la diócesis de Engativá 5 sacerdotes especializados en eso, para ayudar a aquellos que querían que les estudiaran su caso, y muchos de esos casos se absolvieron, se llevaron a cabo anulando el matrimonio. ¿Podría esperarse, monseñor, que de este sínodo de la familia de octubre salga de alguna manera una posición de la iglesia un poco más abierta a entender algunos casos que puedan llevar a una anulación de matrimonios un poco, digamos, más rápida que lo que se está dando? Eso es posible, pero Óscar, no podemos vender los valores. En la iglesia hay cosas completamente innegociables y una de esas es este aspecto. Ahora, que se facilite el proceso de anulación, que se adjunten otras normas, otros principios, otras circunstancias, perfecto. Pero quitar el proceso no se puede quitar. Y eso me gusta, monseñor, lo que en el punto en el que estamos me gusta, porque cabe una acotación bien importante, y es que no podemos tampoco empezar a ver ahora que si se llegara a la iglesia a tomar una posición de pronto de revisar algunos casos y hacerlos más rápido para la anulación, no quiere decir ahora entonces que toda persona casada que no le funcionó su matrimonio católico, entonces acude a la anulación como la posibilidad para quedar libre y volverse a casar. Entonces, esa anulación express creo que tampoco la debemos esperar. No, tampoco la podemos esperar ni se va a dar. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio es algo sagrado y delicado. Nosotros hemos jugado a ser novios y favorecemos las muchachas y muchachos que están de novios. No. Eso de ser novios no es tan fácil. Eso de ser novias no es tan fácil. Porque ese concepto de noviazgo va hacia la vida matrimonial. Y por consiguiente yo debo tomar conciencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo no puedo quitarle el tiempo a una muchacha. Ni tampoco ella puede quitarle el tiempo a un muchacho prometiéndole, entre comillas, con un noviazgo que va a ser su esposa. No, eso no se puede hacer. Así es, monseñor. Bueno, nuestras líneas están abiertas a nivel nacional, la línea a nivel Bogotá, la 287-8355, para que nos llamen y nos comenten sus casos y podamos seguir trabajando este tema de una manera muy especial. Pero bueno, seguimos adelante, monseñor, con el tema. Precisamente, haciendo referencia a eso, monseñor, el numeral 2384 del Catecismo de la Iglesia Católica es clarísimo. Nos dice, el divorcio es una ofensa grave a la ley natural. O sea, arranca diciendo que es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia no abre, ni abrirá, ni contempla abrir una puerta para que se legalice, se suavice o se le dé una connotación diferente a lo que se llama adulterio. O sea, no podemos esperar eso. No se puede hacer. Mire, Osquitar, y queridos amigos, algunas personas se me acercan a mí y me dicen, monseñor, yo quiero que me anulen el matrimonio. Quiero divorciarme en la iglesia católica.
Ahí me toca hacer la primera aclaración. Nosotros en la Iglesia Católica no tenemos divorcio. Nosotros tenemos anulación como consecuencia de un proceso. Y algunos me dicen, Monseñor, yo ya me separé. A mí ya me salió una norma, ya me salió una sentencia de un X juzgado donde dicen que yo no tengo que ver nada con esta muchacha ni nada conmigo. Muy bien, pero es en el campo civil. Pero nosotros vamos por otro camino. Estamos a dos niveles. Cuando un católico se casa, recuerden lo que sucedió cuando se aprobó el matrimonio civil en Colombia. El matrimonio católico tiene los dos efectos. Se casa en la Iglesia Católica y queda bajo el control de un sacramento y adquiere también una incidencia en el matrimonio civil. Son otra cosa distinta. El matrimonio civil lo pueden anular. Se puede hacer el divorcio. Yo no sé cuánto costará, pero lo pueden hacer. Pero eso no quiere decir que con eso venga a arreglar el problema de tipo religioso y por consiguiente se van a un pueblo y se casan. No. Queda inválido ese matrimonio porque hay un matrimonio previo con Dios y con la Iglesia. Así es, Monseñor. Bueno, como ven ustedes, el tema del matrimonio es un tema muy serio. Y vamos a tratar de seguir adelantándonos o adentrándonos mejor en la comprensión de lo que esto significa. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco, Monseñor, de lo que debemos trabajar, un poco más en la formación de los novios para llegar al matrimonio y evitar un divorcio. Esto será cuando regresemos. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en De Cara al Catecismo, esta noche hablando de este programa tan importante, Comunión para los Divorciados, así lo hemos llamado, precisamente por todo lo que ha generado en el mundo entero las palabras de su santidad el Papa Francisco, que como nos ha quedado claro ya, nunca ha hecho referencia a que los divorciados vueltos a casar o vueltos a unirse de alguna manera tengan el derecho a comulgar. El Papa ha dicho, no están excomulgados y no hay que tratarlos como parias de la Iglesia. Totalmente acertado y totalmente cierto. Distinto a que haya dicho, les vamos a dar la comunión. Eso está clarísimo. Otra cosa que está clarísima también, que nos queda muy claro, es el poder saber y poder entender que definitivamente la Iglesia no va a entrar a negociar contra natura, a negociar contra la ley divina. Frente a ese panorama, Monseñor, que lo tenemos muy claro y que entendemos perfectamente por qué el divorciado, vuelto a una unión o a casarse, no puede comulgar. Frente a ese panorama, Monseñor, ¿qué camino nos queda? Sí, la Iglesia puede decirle, para acercar más al divorciado, decirle, mire, vamos a recibir la comunión espiritual, vaya a la misa, sea más partícipe dentro de las cosas de la Iglesia, pero ¿qué más nos queda, Monseñor? ¿La formación no sería una muy buena alternativa? Sí, Óscar, yo iba por ese camino. Nosotros no es que la Iglesia esté ciega, la Iglesia no es que no se dé cuenta. La Iglesia es consciente de que es difícil, supremamente difícil, la vida matrimonial. La Iglesia es consciente de la dificultad y generalmente todos nosotros, pues, sintetizamos esa realidad con aquello, el reino de los cielos no es para mediocres. El reino del matrimonio no es para todos. Es para el que esté preparado y sepa qué hacer. Por eso nosotros en este momento, como Iglesia, y junto a nosotros, hay un sinnúmero de entidades que se han dedicado a trabajar por preparar al muchacho y a la muchacha para que asuman este compromiso dentro de los parámetros católicos, es decir, único e indisoluble. Eso es propio de nosotros. Pero es difícil, pero la Iglesia no lo suelta hacia la de Dios. La Iglesia todos los días está buscando caminos de preparación. Claro está que hay unos caminos propios de la naturaleza. ¿Dónde aprende uno a ser papá? En la casa.
¿Dónde aprenden mis hermanas a ser mamás? En la casa. Allá aprendemos a ser hombres y mujeres de bien. A mí en el colegio y en la escuela nunca me enseñaron a ser un buen papá. A mí nunca me enseñaron a ser un tipo honorable, a tener cuidado a la lengua. No, pero yo tuve un papá como todos ustedes, que me enseñó a ser un caballero. Una mamá que se amarró las faldas y enseñó a mis hermanas a ser mujeres de bien. Eso hay que hacerlo. Pero nosotros, en adición a esta realidad de orden familiar, social, pues tenemos los cursos prematrimoniales. Algunos se van a reír diciendo, no, otra vez los cursos prematrimoniales. No, el curso prematrimonial, si lo tomo en serio, necesariamente me va a ayudar. Pero si yo tomo el curso prematrimonial como otra hojita que debo presentarle al cura cuando voy a hacer las informaciones, de nada sirve. Pero si yo tomo el curso matrimonial, como lo están tomando mucha gente en Colombia, pensándolo, y si es el caso, demorar o echarse atrás antes de contraer el matrimonio, vale la pena, vale la pena. Ese punto son fundamentales. De otra parte, en el colegio y en la escuela, ayúdenos. Profesores, díganle a las niñas y a los muchachos, no crean que por cualquier cosa deben casarse. No, el matrimonio no es para solucionar problemas, no lo es. Y si el Estado lo pretende hacer, se equivoca. Por ningún motivo. Nosotros no somos para subsanar errores de muchachos y muchachas, docentes y padres de familia, o curas. No, no, no. El matrimonio no es para eso. Por eso son muchos los caminos y de manera muy especial, papá y mamá, ayudarle al muchacho y a la niña. Enamorarse es algo hermoso, pero casarse ya es complicado. Pensémoslo y que lo hagan con la cabeza y el corazón bien pensados. Y es que precisamente, Monseñor, en esa misma línea, hoy, esto está fresquito, hoy precisamente en la ciudad de Piura, en el Perú, el cardenal emérito de la arquidiócesis de Quito, Monseñor, cardenal Raúl Vela, que es el delegado del Papa ahora en el Encuentro Nacional Eucarístico y Mariano que se está haciendo en el Perú, hoy ha dicho lo siguiente, y es el delegado del Santo Padre, ha dicho que una de las soluciones que tenemos que esperar de la Iglesia y de que salgan de este sínodo es una postura de la Iglesia mucho más seria frente a los cursos prematrimoniales. Se debe pedir más seriedad ante el curso prematrimonial, no hacerlo tan express como de algunas partes lo pretenden hacer muy rápido, de un día o algo así, sino que se tome más en serio la formación de los novios y de alguna manera llevarlos a un análisis más profundo de lo que conlleva el sacramento del matrimonio. Yo creo que por ahí puede estar la solución. Sí, Óscar, por ahí es el camino, es la solución. Nosotros los pastores, los que estamos metidos en este mundo, pues bregamos, somos conscientes de que nos es muy dificultoso orientar a un muchacho o a una niña hacia el matrimonio. No, hay que pensarlo bien, pero si hay ayudas, que son los cursos prematrimoniales, que son las ayudas de muchos centros que nos ayudan, muchas escuelas, colegios, universidades que permanentemente preocupadas, no solamente por enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir, sino a ser caballeros, damas, buenos papás, están cambiando y buscando el camino para hacer las cosas bien. Monseñor, hay una pregunta, tenemos un pequeño problema y no podemos pasar las llamadas al aire para hablarle a nuestros televidentes porque tenemos un problema técnico. Sin embargo, estamos recibiendo en este momento por el interno una llamada de un televidente que me gustaría muchísimo transferirte, Monseñor, en este momento. El televidente que nos llama de la costa colombiana, nos dice lo siguiente, dice, hace un tiempo él se casó por lo católico, se fue de la casa, se separó por los motivos que haya sido con su señora, el matrimonio en ese momento no fue más, luego de un tiempo se reconciliaron y volvieron y están en este momento juntos nuevamente. La pregunta es, ¿yo estoy en pecado? ¿Puedo comulgar? ¿Cómo está mi situación ahí? No, depende de la situación que le tocó vivir. Si él se separó, anuló el matrimonio. No lo anuló. Entonces, es un camino de conversión.
de conversión. Ojalá se haya podido subsanar los errores que se cometieron durante este tiempo, tiempo largo. Hay que tener cuidado, pero ese es el camino. El Señor nos espera siempre. Él no tiene afán, ni nosotros los curas tampoco. No, todos esperamos a que el país camine sobre ruedas, sobre buenas familias, pero no sobre cualquier familia, sino la familia como la concibió el Señor para nosotros los católicos, amando a Dios, amando a una mujer, levantando un hogar dentro de los parámetros de la fidelidad del matrimonio. Ahora, aquí por el interno nos indica que tiene otra angustia. Bueno, él se fue y regresó. En ese caso estaría muy bien, estaríamos frente a un caso de conversión y una maravilla que ese matrimonio se haya salvado. Ahora la angustia de él es porque durante ese tiempo que estuvo fuera, tuvo un hijo por fuera de ese matrimonio, pero ya regresó nuevamente al matrimonio. Y la angustia de él es saber si está en pecado grave o si está en pecado mortal. Mire, sí se equivocó y le fue infiel a su mujer, eso que le quede claro. Pero eso lo puede perdonar el Señor y nos puede perdonar. Al muchacho se le puede legitimar en el matrimonio con la voluntad de él y de su esposa, se puede legitimar. Pero que se equivocó, sí se equivocó. Que cometió una falta grave, sí la cometió, pero es una falta que el Señor puede perdonar. Y que la iglesia nuevamente le recibe con los brazos abiertos. Lo acoge. Lo acoge. Así que, bueno, la pregunta de nuestro televidente en la costa creo que ha quedado muy clara, y también es una alegría, monseñor, esa conversión de él, de regresar a su casa, de su esposa, recibirle nuevamente, de poder salvar ese matrimonio, y aunque haya un niño por fuera del matrimonio. Mira, qué bonito eso bendición. Que se comenta, porque nosotros los curas, los que somos viejos, nos ha tocado encontrarnos con esas realidades. Después de muchos años de predicar, de insistir, empezamos a ver cómo empiezan a florecer las conversiones y empiezan a presentarse casos análogos a ese o iguales a ese, en donde después de un largo tiempo de alejamiento, de antipatía entre él y ella, vuelven a Dios. Vuelven a Dios, y en más de una ocasión él llega con alguien o ella llega con alguien y él tiene capacidad para perdonar, ella tiene capacidad para perdonar, apretar el hogar de nuevo con las coyundas de la vida matrimonial y echar para arriba. Y es que eso es lo bonito y lo que hemos insistido muchas veces aquí, monseñor, el arte de perdonar. Hay que saber perdonar, hay que reconciliarse, hay que perdonar. Y miren qué ejemplo tan lindo el que tenemos en esta llamada que nos hace el oyente por el interno. Es algo muy lindo, hay un perdón, hay una reconciliación y es la salvación de un matrimonio. En ese caso la iglesia le recibe con las puertas abiertas, con los brazos abiertos. Eso es lo que quiere el Papa, eso es. El Papa lo que quiere es que nosotros, curas, obispos, abramos los brazos, abramos las puertas de la iglesia, seamos generosos con el amor de Dios, y con eso empezamos nosotros a solucionar muchos problemas. Nosotros tenemos que poder darle una ayuda a nuestro Señor, a la bondad de nuestro Señor, para que esa bondad, como un aceite, venga a lubricar el corazón de muchos hombres y mujeres que se encuentran sufriendo por una vida de matrimonio no bien llevada. Así es, monseñor. Ahora, es claro que el tema aquí radica es en la formación. Definitivamente los cursos prematrimoniales habrá que revisarlos, monseñor, yo creo. Habrá que entrar a mirar cómo se están haciendo, qué tan livianos se pueden estar realizando, y habrá que entrar a mirar de qué manera se pueden hacer mucho más profundos, monseñor. Y sin lugar a dudas, hay que tener en mente una invitación grande, que son a mis colegas periodistas, los colegas míos que hablan de familia en la radio, en la prensa y en la televisión. Corregir muchos términos y muchos conceptos, o recurrir humildemente al sacerdote amigo o al obispo amigo para que les expliquen cómo es eso. No hablemos de oídas, ni hablemos de memoria, porque podemos inducir a que otras personas se equivoquen, y generalmente se equivocan, porque la gente siempre busca la parte más fácil. La parte más fácil. Y si lo dijo fulano de tal, que es una figura en televisión, en la radio o en la prensa, hay que creerle. No podemos creerle. Así es, monseñor, así es. El tema de la formación es muy importante, monseñor. Ya hemos visto que hay que reforzar un poco el tema de la formación de los cursos prematrimoniales y hacerlos un poco más
más sólidos, digamos, con más cuerpo. Pero finalmente, quienes de pronto tienen el mayor peso de lograr matrimonios duraderos, matrimonios estables, matrimonios como los quiere Dios, pues son los padres de los novios. Claro, claro. El ejemplo del viejo, el ejemplo de mamá. Eso es lo que podemos contar nosotros los viejos. No porque nosotros tengamos el matrimonio a cuestas, no. Pero mis hermanos sí, mis hermanas también. Y fueron hijos de una época, pero una época donde el papá era papá. De una época donde la mamá era la mamá. Una época donde la escuela, en el colegio y en la universidad no se avergonzaban de hablar de Dios, sino que se hablaba de Dios y de las exigencias que teníamos los que éramos católicos. Pero eso hay que hacerlo. Ahora cuando queremos una Colombia nueva, ahora cuando queremos una Colombia reconciliada, ahora cuando queremos una Colombia en paz, por Dios, nosotros los católicos tenemos una carta que jugar. Ellos, Colombia, espera mucho de nosotros, que nuestros hogares sean ejemplares, hombres y mujeres de bien, abuelos y abuelas de bien. Esto lo podemos lograr y es el aporte que nosotros podemos dar y el aporte que mi abuelo y mi abuela, mi papá y mi mamá le dio a mis sobrinos y a mis hijos, a mis hermanos, para que pudieran ser hombres de bien. Nosotros los católicos tenemos una carta que jugar en la familia ahora que se vino el posconflicto. Así es, monseñor. Y es que precisamente en la familia encuentra uno todo. Encuentra uno la posibilidad de el ejemplo para tener un matrimonio largo y duradero, pero también el ejemplo para no ser maltratador, el ejemplo para no ser abusador. O sea, el niño copia el modelo de su padre. Y eso es lo que quiere ser cuando sea grande. Él replica lo que vio en su casa. Y si estamos dando hogares caóticos, hogares complicados, pues no podemos salir a decir es que es culpa del Papa o de la Iglesia que no se moderniza y que no permite que los divorciados comulguen. No, no, no. Esa es la solución simple y facilista. La solución de fondo es otra. Y la solución de fondo quiere decir que los que somos padres tenemos que ser verdaderos ejemplos para nuestros hijos, para hacer hogares santos, monseñor. Sin lugar a dudas, Óscar, y queridos amigos que me están viendo por televisión, la figura del papá, la figura de la mamá, son personas supremamente importantes ante el corazón y la mente de los hijos y de las hijas. Uno aprende a ser un buen papá en la casa. Mis hermanas aprendieron a ser una buena mamá, buenas mamás en la casa, con el ejemplo de los viejos. Difícil, pero es posible. Es difícil, pero es posible, porque esos viejos y esas mujeres fueron alimentados con otra leche, en la escuela, en el colegio, en la universidad. No es que nuestros papás sean ignorantes, no es que mi papá no sea doctor ni tenga una maestría, no. Ellos recibieron una formación que no se concretiza en un cartón, sino que se concretizó en un ejemplo, en una vida que nosotros copiamos y la llevamos a la realidad de la existencia. Así es, monseñor. Yo creo que esa parte nos queda muy clara, como también nos ha quedado muy claro que el Santo Padre jamás ha dicho o que el Santo Padre esté pretendiendo darle la comunión a los divorciados vueltos a casar. Eso creo que es supremamente claro. Hablemos de otro tema, monseñor. Hablemos de una posibilidad que existe y es la nulidad. No la quiere la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no pretende y no quiere la nulidad. No la quiere porque el mismo Dios no quiere eso. Así de simple, va contra la ley divina. Ahora bien, es una situación que se presenta en algunos casos, porque de alguna u otra manera, para que un matrimonio sea nulo, monseñor, pues algunas cosas que se deben demostrar ante el tribunal, pues no han funcionado y por eso la Iglesia considera que el matrimonio es nulo. Monseñor, para las personas que nos están viendo y que de pronto están pensando en la nulidad como una solución, podemos rápidamente explicarles, primero, específicamente qué es la nulidad o en qué consiste la nulidad y por qué se da, monseñor. Mira, la nulidad no es lo mismo que el divorcio, son cosas completamente distintas. La nulidad es consecuencia
de que algún elemento necesario para que se llevara a cabo el consentimiento válido entre él y ella falló. ¿Cuáles son los consentimientos? ¿Cuáles son las exigencias? Plena advertencia, pleno consentimiento, plena libertad, sin ninguna presión. El hombre y la mujer se presentan ante el sacerdote y hacen manifestación pública de su libertad. Hacen una manifestación pública de su libertad. Hacen manifestación pública de que quieren contraer matrimonio con las exigencias propias de la Iglesia Católica. Eso es fundamental. Ahora, ahí puede ya encontrar un error, porque de pronto faltó libertad, porque de pronto faltó consentimiento, de pronto faltó algún elemento más que viniera a viciar el consentimiento matrimonial. Ahí se daña el consentimiento. Y el proceso de anulación es lo que busca. Cuando una persona lleva su caso ante el tribunal de la diócesis para que se examine porque cree que su matrimonio es nulo, entonces empiezan por buscar detalladamente, con la ayuda de psicólogos, sociólogos, antropólogos, todo aquello buscando cómo se hizo el consentimiento. Y de pronto se encontró, le faltó madurez a él o le faltó madurez a ella. Hubo presión de parte de ella o de él. Todo es posible, todo es posible. Y para eso la Iglesia tiene los tribunales donde nos ayudan a que nosotros les ayudemos a ellos para encontrar un camino de solución. Una vez que el tribunal ha dicho, este matrimonio es nulo, llega el caso a la parroquia y en la parroquia se abre de nuevo la posibilidad para que él y ella puedan contraer matrimonio. Pero para que ese consentimiento no sea válido, monseñor, debe demostrarse ante el tribunal y debe demostrarse de que uno de los dos cometió el error, o los dos, digamos, que de alguna manera hayan hecho un consentimiento inválido, ¿verdad? Sí, pero eso no es tan fácil que digamos, porque muchas veces dicen, pongámonos de acuerdo en que los dos fuimos presionados, pongámonos de acuerdo en que los dos éramos muy niños, pongámonos de acuerdo en que mi papá y mi mamá quería a todo trance que los dos nos casáramos. Eso lo pueden decir, pero probarlo es muy complicado, porque la Iglesia tiene que defender el orden establecido. La Iglesia tiene que defender el sacramento y para eso tiene hombres y mujeres que ayudan. Es muy posible que de pronto la falta venga de parte de ella o de parte de él. Eso lo descubrimos nosotros al momento de hacer el juicio. Y mi pregunta va en la línea siguiente, monseñor. Se nos viene ya el sínodo, ahorita en octubre, y hay muchas conjeturas frente al bendito sínodo que se va a realizar, y la gente está esperando una cantidad de situaciones que en lo particular y en lo personal creo que no se van a dar, y creo que el sínodo no va a sorprender con algunas posiciones muy modernistas, porque no creo que eso va a ser así. Pero esa es mi posición y es mi opinión muy personal. Pero frente a lo que diga el sínodo, monseñor, la gente está esperando que de alguna manera se flexibilice un poco por parte de la Iglesia el sistema de la anulación o la nulidad matrimonial. Podríamos esperar que la Iglesia aconseje más celeridad en el proceso, pero de ninguna manera que flexibilice lo que hace inválido un matrimonio, o la Iglesia podría entrar a revisar algunos casos. No. La Iglesia no revisa absolutamente nada de lo cual depende la validez del matrimonio. No lo va a hacer. Puede que facilite, vamos a hacerlo más rápido, vamos a quitar estas causas, vamos a quitar lo de más allá, vamos a fortalecer estas. Por ejemplo, la Iglesia le ha dado hoy día una gran importancia al consentimiento. La persona, hombre y mujer, deben consentir bien lo que van a hacer, pero muchas veces ese consentimiento queda nulo, porque no saben qué están haciendo, son muy jóvenes, no se daban cuenta. Eso puede suceder y hay manera de descubrirlo, hay manera de descubrir. Este par de muchachos no sabían qué estaban haciendo, este par de muchachos estaban equivocados desde el principio, entonces la Iglesia les ayuda a que eso venga a anular el matrimonio.
Así es, así es. Bueno, como verán ustedes, mis queridos televidentes, este es un tema bastante interesante, hemos aprendido muchísimo. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a entrar en las conclusiones ya de nuestro programa. Ya volvemos. Bueno, regresamos nuevamente aquí a su programa De Cara al Catecismo. Monseñor, tenemos una llamada que nos ha entrado aquí también por el interno, por lo que no podemos pasar llamadas al aire. Y es una pregunta que nos hace una televidente que me gustaría compartirte. Ella nos está diciendo lo siguiente: lleva 25 años casada. Se casó con un señor que supongo amaba muchísimo y después, durante el matrimonio, desde que se casó, pues empezaron los problemas de alcoholismo. El señor tiene problemas de trago, el señor es alcohólico, borracho y pues con toda la mala vida que le ha podido dar un borracho. Ella ha tratado de sostenerse por 25 años y ha llegado ya un momento en el que ya no resiste más. La pregunta de ella va en dos líneas. Uno, ¿para ella habría nulidad de su matrimonio? Y dos, ¿de qué manera podría ella rehacer su vida? Mira, cuando se presenta un caso de alcoholismo, de inmadurez o de cualquier otra razón grave, se debe presentar antes del matrimonio. Antes. Segundo lugar, el segundo aspecto fundamental que debemos tener en cuenta es hasta qué punto la inmadurez de él o de ella, hasta qué punto el vicio del licor de él o de ella afectó el consentimiento matrimonial. Ese punto es grave, es fundamental. ¿Quién lo determina? Al momento de hacer el juicio, al momento de hacer el estudio, los abogados deben determinar. Era borracho, era todos los días hacer una pelea, pero cuando hizo el consentimiento matrimonial estaba en sus 5, no estaba enlagunado. Entonces ahí está ese punto. Entonces, un tercer lugar que hay que tener en cuenta es: y la niña no se dio cuenta de que su novio era un borracho. ¿Qué se hizo en la época del noviazgo? ¿Qué hicieron? Hay que tener cuidado también, porque no podemos nosotros decir, no, mi marido me resultó un borracho, y llegaba borracho cuando me iba a ver. ¿Usted dónde andaba? Para preguntar, para que tome decisiones. Todo eso lo van a tener en cuenta los abogados. Los abogados tienen que darse cuenta, máxime, cuando toda curia tiene un abogado especializado que se llama el defensor del vínculo, es decir, el defensor de la vida matrimonial. No se puede jugar con eso. Entonces hay que tener cuidado para que no vayamos nosotros a incurrir en malas expectativas. No, hay que pensarlo muy bien. ¿Qué le diría la Iglesia, Monseñor, a una persona que lleva 25 años conviviendo con una persona alcohólica y con toda la dificultad que debe conllevar eso y el sufrimiento que debe tener acumulado, independientemente de si es nulo su matrimonio o no? Ella nos pregunta, bueno, si es nulo, bien; si no es nulo, ¿de qué manera yo puedo rehacer mi vida? Mira, ¿cuál sería la posición? La posición dura es: ella no está obligada a vivir en ese matrimonio, no está obligada. Si lo quiere mucho, muy bien, pero ella no tiene ese compromiso de obligación de vivir con ese caballero. Pero eso no le da derecho a contraer otro matrimonio. Si no es nulo su matrimonio. Pues, que el hombre se manejó mal, pero si el matrimonio es legítimo, nada vició el consentimiento matrimonial, ella ni él pueden contraer otro matrimonio. No porque puede. En ese caso estarían en adulterio. Claro. Estarían en pecado grave. Ahora, no de podría otra parte, comulgar. Mire, de otra parte, Oscar, nosotros, iglesia, somos conscientes de estas realidades. Esto que aparece en el corazón de esta señora lo hemos vivido en el número de veces con mujeres casadas con borrachos o hombres casados con borrachas o con diferentes dificultades que se presentan. No todos van a optar por decir yo me voy y lo dejo, ¿no? Hay mujeres que dicen yo me casé a ciencia y conciencia, estaré con él hasta el final de mis días.
Así hay mujeres. Y los mismos hombres que dicen, yo fui consciente de que esta mujer traía este problema y así la acepté, luego hasta el final de los días. Son mujeres y hombres realmente excepcionales que nos dan ejemplo en estos momentos cuando queremos pensar un poco más en la familia. Así es, monseñor. Pues creo que se ha logrado abarcar en buena medida este tema tan interesante de la comunión para los divorciados. Esperamos que les haya quedado totalmente claro no solo la posición de su santidad el Papa Francisco, sino la posición de la Iglesia actual, y creo que podemos entrever algo de lo que podemos esperar del sínodo de la familia en octubre. Monseñor, ya estamos rematando el programa. No nos podemos ir sin su conclusión, sin su bendición. Mira, yo esto lo he meditado muchas veces. Desde que soy sacerdote, como obispo, me ha tocado lidiar muchos problemas de estos. Desafortunadamente para nosotros, el problema radica en el papá y la mamá. Radica en los educadores, radica en todos aquellos hombres y mujeres a quienes Dios y la patria les encomendó nuestra educación. Por eso en este momento, máxime, cuando esperamos nosotros un posconflicto donde la iglesia tenga una carta que jugar, yo le pido a todos, papás y mamás, docentes, periodistas, hombres de bien, vamos a trabajar por defender la familia, pidiéndole al Señor que nos bendiga. Por eso, para todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, monseñor, y a todos ustedes, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga, los esperamos aquí dentro de 8 días a las 8 de la noche en De Cara al Catecismo, cuando estaremos hablando otro tema de interés para todos. Buenas noches y que Dios los bendiga. Un abrazo. Buenas noches para todos.